¿Para qué fue escrito el Evangelio según Juan? Según este texto, Juan mismo precisa el propósito de este Evangelio, o de esta versión del Evangelio de Jesucristo, está dicho de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Observe cómo se plantea lo que es la esencia del Evangelio de Jesucristo, la razón de ser del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio presenta a Jesucristo, que es lo que ustedes observan en este pasaje. La razón de ser es para que usted crea que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Cristo significa el ungido, el Mesías, el que había sido prometido. Entonces, eso es lo que quiere decir, que usted crea que Él es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, es decir, esa expresión Hijo de Dios, ese título de Hijo de Dios, identifica esa manifestación del Señor, es decir, de Dios al manifestarse en carne. Eso no tenga ninguna duda al usted decirlo. Dice, y para que creyendo ¿en qué? Pues en eso, que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Dice, tengáis vida, pero se aclara que es en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. No hay otro nombre. No existe otro nombre. La misma Biblia lo declara, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el Evangelio presenta a Jesucristo como el Mesías o como el ungido, como el Hijo de Dios, para que usted creyendo tenga vida, y la tiene es en ese nombre, en el nombre de Jesús. Voy a tratar de explicar un poco esta porción, y voy a revisar, o que revisemos otros pasajes que nos van a ser de importancia. Pero, ¿por qué no oramos a Dios? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos oriente? Hablen con Dios y le piden que me ayude, que yo sea usado por Él para traer la palabra. Y yo oro para que ustedes, y aún yo mismo, pueda tener entendimiento para oírla. Oremos. Soberano Señor, Dios del cielo, te doy gracias por esta palabra. Tú que iluminas a los hijos de los hombres, tú que has hecho algo grande, y es visitar a la humanidad, algo grande, y es venir a ofrecer el sacrificio en rescate por el ser humano. Y ahora basta con que alguien crea en ti, alguien pueda entrar en esta fe para que tenga vida, y la tendráis en su nombre. En esto queremos empeñarnos en esta noche, y que tú, oh Dios, uses mi vida. Señor, alguien necesita conocer esta palabra, alguien necesita conocer este mensaje, y quiero, Señor, que muchas personas ahora sean edificadas en el temor a Dios. Gracias, Cristo, por hacernos así, personas sabias, inteligentes, y ante todo con un entendimiento espiritual para comprender las Escrituras. Abra, Señor, el oído de aquellos que están en esa transmisión, y aquellos, Señor, que aún no te han seguido, aquellos que no han decidido aún seguirte. Jesús, que en esta noche lo hagan, porque se darán cuenta que hay un mensaje poderoso. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo quisiera que usted se preguntara, cuando usted lee las Escrituras, ¿qué lo lleva a leer las Escrituras? Voy a decir, ¿cuál es su interés básicamente al leer las Escrituras? Estoy hablando de la Biblia. Cuando usted toma capítulos o toma libros en sí y usted los lee, ¿qué busca tras de ello? Es bueno que usted lo piense, porque hay personas que están buscando lo que realmente son las añadiduras en el reino de Dios. Es decir, lo que se añade, pero no están buscando el reino de Dios.
Jesús mismo dijo eso: ¿por qué no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia? Porque todo lo demás viene por añadidura. ¿Y cuáles son las añadiduras? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el vestuario, lo que tiene que ver con un empleo, lo que tiene que ver con una buena economía o mejorar su economía, lo que tiene que ver con tener una bonita familia, el tener una vida fundamentada en buenos principios y valores, el tener una vida fraternal o de amistad con las personas. Es decir, hay cosas que son complementarias, y de hecho digo complementarias porque pues se muestra que son añadiduras, aunque yo llamaría efectos del Evangelio, porque el Evangelio trae consigo cosas muy importantes, cómo le cambia a uno y cómo le trae todos esos bienes o beneficios. La Biblia no es para que usted consiga un buen empleo, no es para que usted tenga alguna de esas cosas que pues sí son importantes, y de hecho tenemos que pues anhelarlas, desearlas. El Evangelio en sí, el mensaje bíblico, donde se concentra, digamos, la razón de ser, es que usted conozca a Jesucristo, que tenga claro que Él es el Mesías, tenga claro que Él es el ungido, tenga claro de que Él es el que había de venir. De hecho, esa fue la pregunta de Juan cuando mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, porque estaba escuchando y viendo lo que Jesús hacía, y él mandó a preguntar, porque él tenía claro lo que las escrituras dicen, que cuando el Señor, cuando Dios se manifestara, cuando estuviese él mismo presente, porque eso fue dicho en el Antiguo Testamento, que Dios mismo se haría presencia, que entonces los ciegos iban a ver, que los cojos iban a saltar, que los mudos iban a hablar, que los sordos iban a oír, y que iba a haber una manifestación de milagros. Y claro, Juan el Bautista ve que eso está sucediendo en el ministerio de Jesús, ve que Jesús está haciendo cosas extraordinarias. Entonces le manda a preguntar con 2 de sus discípulos que si él era el que había de venir, y le manda a decir, o esperamos a otros, o esperamos a otro. ¿Qué quiere decir? Es, y si no, pues nos quedaremos esperando a otro. Y el Señor le respondió a los 2, vaya, díganle a Juan lo que están viendo y oyendo, que los ciegos ven. Y le ratificó la profecía de Isaías capítulo 35. Ustedes pueden leerla luego, Isaías 35. La profecía, dígale a Juan que los ciegos ven, que los sordos están ya escuchando bien. Es decir, que los mudos están hablando, que los muertos están siendo resucitados. Y entonces le digo, vaya, dígale a Juan, que él conoce lo que está escrito, entonces que evalúe, porque le llegó el Mesías, llegó la hora. Entonces, por ejemplo, muchos se preguntan por qué en la Biblia está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos hablan de los 4 evangelios, y en el argot popular teológico, llamémoslo así, en el léxico teológico, se dice 4 evangelios, pero en sí no son 4 evangelios, sino 4 versiones del evangelio de Jesucristo. La razón de ser de este libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, o de estos libros, y de Juan, ya son 4, estos libros, es presentar a Jesucristo. Cuando usted lee Mateo, Mateo presenta a Jesucristo como el rey, y usted observa a un rey legislando, y no pide permiso a nadie para legislar. Así que por eso hay que saber quién es Jesucristo. Él está legislando y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio, así que sentencia. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Es decir, así sencillo y clarito. Entonces lo presenta como el rey, legislador,
y digámoslo así, de descendencia de reyes. Y eso es lo que hace precisamente hijo de David se le llama. Entonces, Mateo se encarga de presentarlo así. Marcos se encarga de presentarlo como el siervo. Es decir, ese siervo que usted cuando comienza a leer el Evangelio de Marcos, según Marcos, usted ve que Marcos apunta a los hechos de él, cómo él está entre la multitud, cómo él es un obrero, llamémoslo así, trabaja día y noche, incansable, sanando, libertando a la gente, ayudando a la gente, y lo ve como un siervo, es decir, sujeto, es decir, es una persona que está dedicada a lo que tiene que hacer. Alguien dijo, un trabajador incansable. Sí, ahí usted ve a Jesús dedicado. Usted cuando lee Lucas, Lucas nos habla y nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. No el hijo de un hombre, sino el Hijo del Hombre. Se muestra que Él es hombre, que tiene desde luego una familia, está en un contexto y se habla de sus padres, llamémoslo así, en ese caso. Se habla en un contexto familiar, cómo él está sujeto, cómo él desde luego se crece, dice, en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Y habla de su crecimiento. Hace mención a un hombre, es decir, pero un hombre muy especial. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted encuentra que presenta a Jesucristo y ya lo presenta es como el Hijo de Dios. Lo presenta como la manifestación de Dios en carne. Y por eso los temas de acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos temas precisamente que hablan de esto, de la manifestación del Señor, y usted ve que entra Juan diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, el Evangelio no es de sanidades. Vamos a hacer, alguien dijo, muy frenteros. La palabra aquí en Antioquia, no sé si en todas partes sonará bien. Es decir, vamos a ser muy frenteros. El Evangelio no es de sanidades. El Evangelio no es de milagros, por decir, donde la gente dice, ay, yo quiero un milagrito, me meto al Evangelio. Yo quiero una sanidad, me meto al Evangelio. El Evangelio no es de prosperidad. No sé si esto moleste a alguno, porque muchas personas están confundidas y creen que el Evangelio es de prosperidad. Y ven a un pobre y dice, ese no tiene a Dios. Y lo ven que perdió algo y dice, ese algún pecado cometió. ¿Por qué? Porque tienen con un evangelio raro. El evangelio, aunque en el evangelio hay sanidades, no las ignoro, porque la Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor también sanó a muchos de eso, pero el evangelio no es de sanidades, por decirlo así. El evangelio no es de milagros, que un ciego vio. Sí, pero si no se arrepiente, ¿de qué le sirve ver? Si al fin y al cabo viendo se va a morir, y si no se arrepintió se pierde. Entonces, honestamente no es de milagros en ese sentido. El evangelio no es de prosperidad, porque usted encuentra personas que desde luego muy prósperas, como allí, aunque próspera alcanzaron dinero a través de cosas que pronto no fueron tan reales en el sentido, tan honestas, pero usted ve gente pobre diciendo, o gente muy próspera diciendo, si yo tengo que devolver lo que me robé, lo que quité a otro, lo devuelvo, y si a alguien le quité, hasta cuadruplicadamente le devuelvo. Es decir, termina diciendo el tema del dinero aquí no es dinero. Es decir, si alguien quiere buscar el evangelio por dinero, por salud, porque le hagan un milagro, para que le restaure el matrimonio, es decir, para que le quite la adicción a las drogas, bueno, yo le digo que eso puede suceder, pero su alma se puede perder. Una persona puede no consumir drogas, no tener ninguna adicción a drogas, pero su alma está perdida. Una persona puede estar completamente sana, libre del coronavirus y libre de cáncer, de cualquier enfermedad de esas que son terminales, pero su alma puede estar perdida. Entonces, ¿de qué le sirve estar sano? ¿De qué le sirve ser próspero económicamente? Puede estar lleno de plata, de edificios. Dice, pastor, yo soy un hombre muy afortunado, yo soy muy bendecido, sí, pero si su alma se pierde, ¿usted qué recompensa va a dar? La salud no le alcanza para decir que la canjea por su salvación.
Los bienes tampoco, la plata, nada. Es decir, honestamente, que recibo milagros, sí. Yo la verdad me gozo que la gente reciba milagros, porque de hecho creo en los milagros que Dios hace, pero ese no es el fin del Evangelio. El fin del Evangelio es presentar a Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Esa es la razón del Evangelio. Para que uno creyendo en quién es Él, vamos allá apuntando, en quién es Él, pueda tener vida y en su nombre, no en sus títulos. Me van a perdonar los que han sido muy dados a los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hablan del Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero no conocen el nombre del Señor, ignoran el poder del nombre del Señor. Usted debe conocer el nombre, debe conocer quién tiene ese nombre, debe saber quién es Él. El Evangelio nos centra es en eso, el pensamiento escritural, y que debemos predicarlo, que debemos anunciarlo. Vea, usted puede tener un testimonio muy bonito. Y usted me dice, pastor, ¿por qué no me deja contar mi testimonio? Yo le digo, bueno, vale, sí, cuéntelo. Pero créalo que el testimonio de Jesús es el que salva, honestamente. Hay gente que nos ha visto que Dios nos cambió, pero ellos no han cambiado. Así que no es solo porque me cambió a mí, otro va a cambiar porque me cambió a mí. Si él ni sabe quién es Jesucristo. Hay gente presentando el Evangelio equivocadamente, y lo digo por creyentes que están en este culto, despistados, digamos en el sentido de la palabra, porque le predicaron un Evangelio, digámoslo así, de beneficios, pero no le han predicado el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es la esencia del Evangelio. Si yo le pregunto a usted quién es Jesucristo, depende de la respuesta que usted comience a dar, vamos a determinar qué tanto está en el reino o si no está en el reino. Yo estaba aquí sacando algunos pensamientos. Por ejemplo, hay quienes creen que Jesucristo era meramente un hombre, es decir, lo consideran como un hombre. ¿No? ¿Quién es Jesucristo? Pues un hombre como todos. Tuvo una madre, digamos, estuvo en un contexto con un padre allá llamado José, algunos lo ubican allí, dicen, bueno, una familia, y fue un hombre. Y algunos dicen, y ustedes hacen culto a Jesús, porque lo ven como un hombre, solamente. Hay otros que lo ven como un Dios subordinado, es decir, alguien que recibe órdenes de otro. Y entonces no es lo mismo el que piensa o el que lo ve como un hombre, al que lo ve como un Dios subordinado, es decir, que hace caso a otro. Entonces ya usted puede decir, entonces no todo el mundo que habla de Jesucristo o que cree en Jesucristo cree lo mismo. Hay gente que cree que Él es un subordinado. Hay otros que creen que Él es un ángel con apariencia humana. Entonces hace mención a que los ángeles se aparecieron como varones en la antigüedad. Entonces hace mención que Jesús es un ángel con apariencia de varón. Fíjese que puede haber ese pensamiento. Hay otro que dice que Cristo fue un hombre perfecto, tan perfecto que Dios tuvo que adoptarlo. Es decir, tan bueno, que Dios dijo, no, es que este sí me sirve y lo voy a hacer el Mesías. Hay gente que cree de esa manera. Hay otros que creen que Jesucristo, su cuerpo era irreal. Entonces hasta hablan de las uñas de él que eran divinas, que la lengua de él era divina, que la saliva era divina. Y eso le hacen unos argumentos. Es decir, tratan de divinizar y decir que su carne no era real. Es decir, que al fin y al cabo él no sufrió nada, porque pues él era tan sublime. Y hay gente que habla tan bonito, pero tan distantes del Evangelio,
que no coincide. Entonces, no basta con que usted crea en Dios. Yo quiero traerles este mensaje para que aún ustedes, los que creen en el Evangelio, definan en qué es lo que creen. Porque no basta creer en Dios o creer que Dios es uno. Porque hay muchos fanáticos, digámoslo, fanáticos en la parte religiosa, no cristiana, evangélica, doctrinal, sino religiosa, que pelean que Él es uno, que Él es uno y que Él es uno y que no son dos, no son tres, que es uno, y piensan de que eso es todo. Pero sucede que si usted revisa, hay muchos que pudieran creer que Él es uno, pero no han aceptado a Jesucristo. ¿Como quiénes? Como los judíos. El pueblo judío, monoteísta como ese pueblo, creo que pocos. Es decir, que Dios es uno, ellos lo saben. Pero pregunte si ellos creen que Jesucristo es el ungido, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pregúntenle a ver qué le dice. No, eso es un impostor, es un blasfemo, que se hizo pasar como si fuera Dios, pero Él no es Dios. Así que usted puede creer que Dios, puede creer en Dios, puede creer que Dios es uno, pero eso no lo hace a usted estar salvo. Es decir, eso no hace a usted estar en el Evangelio. Por ejemplo, los musulmanes creen en el Dios de Abraham. Y uno diría, hermano, entonces los musulmanes creen en el Dios de Abraham, sí, pero pregúntenles a ver qué creen de Jesucristo y quién es Jesucristo para ellos. Y se va a dar cuenta que están muy distantes, desde luego, de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Hay otras personas que aún siendo cristianas evangélicas, en el grupo de cristianos evangélicos que hay en el mundo, creen que Dios es uno, pero a su vez dicen que Jesucristo no es Dios, no es el único Dios. Creen que Él es uno entre una Trinidad, por ejemplo, o una dualidad. Es decir, lo ponen en un conjunto, como hablar de un conjunto de naranjas, donde hay dos, tres naranjas, entonces ahí es un conjunto. Son bonitas, son todas, se llaman iguales, son semejantes, pero es un conjunto. Algunos piensan que Dios es un conjunto de divinidades, de poderes, y bueno. Entonces la gente puede creer que Dios es uno, pero ¿qué creen de Jesucristo? Por eso Jesús muy claramente le dijo a los discípulos, ¿qué dicen la gente? ¿O qué dicen de mí? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él preguntó eso a la gente, porque Jesús no está preguntando, ¿usted qué favor necesita? ¿Qué beneficio necesita? Porque de hecho Él lo puede hacer. Yo oro por los enfermos, oro por las personas necesitadas, temas de familia. Me encanta de ver a la gente decir, quiero que oren por mi matrimonio, oren por mis hijos. Yo también oro, pero ese no es el objetivo primordial del Evangelio. El objetivo primordial del Evangelio es que conozcamos que Jesucristo es el Mesías, es el ungido, es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él, usted tenga vida. Usted no tendrá vida porque cree que Él sana, cree que Él hace maravillas, que Él obra poderosamente, sino porque usted cree que Él es el Mesías, que Él es el ungido, que Él es el Hijo de Dios. Y entonces ahí es donde tenemos que dar un paso más. Y en ese paso que debemos dar, todos debemos estar. Primero tenemos que tener claro que no existe sino un solo Dios. Y yo quisiera que en eso nos apoyáramos en las Escrituras. No hay sino un solo Dios. Y si solo hay un Dios, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Es ese Dios? Y ahí quiero que paremos. Porque si solo hay un Dios, ¿quién es Jesucristo? Si no es ese único Dios, entonces usted está en otro evangelio. El evangelio presenta que así como hay un solo Dios, es decir, no existe nadie más,
Y al no existir nadie más, entonces Jesucristo, ¿quién es? Entonces tenemos que llegar a la conclusión que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. Es decir, Dios se manifestó como hombre. Y es una manifestación de Dios. Voy a decirlo de otra manera, es un modo de Dios. Es decir, una manera en que se pone Dios, en que Dios se da a conocer. Y si usted dice, no, pastor, a mí no me coincide eso, pues usted tiene otro evangelio. No hay problema, usted tiene otro evangelio. Yo voy a leer algunos textos rápidamente. No me voy a detener en ellos, solamente los leo y usted saque conclusión. Deuteronomios capítulo 4, verso 32 al 35, hace una exposición donde termina diciendo: a ti te he mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Yo quisiera que usted comprendiera que en este texto, mire cómo concluye: a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Alguien me dice, pero pastor, usted está leyendo un texto del Antiguo Testamento y no habla de Jesús. Pues eso es lo que quiero que usted observe. Porque si desde la antigüedad se dijo que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él, ¿cómo vamos a plantear que existen dos o que existen tres? Es decir, o vamos a plantear que Jesucristo entonces es otro Dios que apareció ahora. No tiene presentación. ¿Sí me hago entender? Si usted cree en esto, tiene que definir que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Alguien me dice, pastor, ¿cómo así? ¿El mismo? Pues el mismo, digámoslo así, pero de diferente modo. ¿En qué modo está? Pues ahora está en cuerpo, cuando estuvo aquí entre los discípulos. Es decir, pero el que estuvo allá en el Antiguo Testamento, que se manifestó de muchas maneras, y habló de muchas maneras, de muchos modos, digámoslo así, ahora nos habla a través del Hijo, a través de una manifestación que se llama Hijo. Pero, es decir, lo que yo quisiera es que usted comprendiera que no existe sino un único Dios y que fuera de él no hay más. Y si Jesucristo no es ese único Dios, entonces ahí sí grave el asunto. ¿Por qué grave el asunto? Porque todo lo que nosotros nos inventemos a partir de no tener claro eso, será rivalizar, enfrentar a Dios cuando Él ha dicho que fuera de Él no hay otro. Ahora, Deuteronomios capítulo 6, verso 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová 3 en 1 es. No dice 3 en 1. Yo me lo estoy aquí inventando para que usted caiga en cuenta. Para que usted lea, y no dice 3 en 1. No dice 2 en 1. Porque hay gente que dice, no, es que son 3 en 1, 2 en 1. No existe el 3 en 1 ni el 2 en 1 en Dios. Lo que dice Jehová nuestro Dios, uno es. Y cuando usted busca la palabra uno, ahí en esa escritura, tiene la connotación de único. Hay Biblias incluso o traducciones de la Biblia que lo escriben así: Jehová único es. Así que ni siquiera se dice uno y no único. Numéricamente uno y solo uno. Entonces, en esto usted tiene que definir, si no existe sino un único Dios, y se dijo que Jehová es el único Dios, ¿quién es Jesucristo? Pues ese Jehová del Antiguo Testamento, solo que ahora está en modo hombre. Eso es todo, modo hombre. Apareció, nació a partir de momento en Belén de Judea. Por eso el Hijo no es eterno. Cuando usted lea Hijo de Dios en la Biblia, el Hijo no es eterno. Hay gente que dice que el Hijo eterno, no existe el Hijo eterno. El Hijo tuvo un principio
y el principio fue en Belén. Es decir, es un modo en que Dios se manifestó. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios si usted está comprendiendo. No existe sino un único Dios. Y ahora está en modo hombre. O estuvo en modo hombre, digámoslo así. Hablando de lo del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos habla de eso. Jesús, modo hombre. Es decir, pero es el único, el mismo del antiguo. Ahora, Isaías 44, versos 6 al 8, concluye diciendo, yo soy el primero y yo soy el postrero. Observe eso. ¿Qué quiere decir? Yo soy el que, por mí comienzan y por mí terminan. No hay otro intermedio acá. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo estoy adelante y estoy atrás. Así que no podemos, por eso dice ahí en el texto, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Yo soy qué? El primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces Jesucristo es el único Dios. No existe otro. Es decir, cualquier argumento que la gente diga, no, es que Él es el enviado, es que el Padre lo envió, es que Él es el Hijo del Padre. Todos son argumentos que lo sacan de textos que lo sacan del contexto. Es decir, que no leyendo toda la Biblia, no conociendo todas las Escrituras, tienen que inventarse cualquier cosa para que les diga unos argumentos y eso lo que hacen es debilitar la fe de la gente. Si ahí me dicen que hay tres, eso es más que si me dicen que es uno. Usted no, pastor, tres es más que uno. Pero cuando ahí me dicen que uno es suficiente, ¿para qué necesito tres? Sencillo. Y si usted se va a arrodillar ante tres, imagínese usted ante quién le clama. ¿Y cómo hace para que el uno y el otro intervengan? No, eso se vuelve un conflicto. Hay gente que cree que Dios tiene conflicto para ser un Dios. Mire lo que dice, y fuera de mí, no dice de nosotros, no hay Dios. Ahora, Isaías capítulo 43, verso 10, dice, yo mismo soy. Y yo quiero que usted comprenda, no existe otro, yo mismo soy. Mire, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis. ¿Qué quiere Dios que entendamos? Dice que yo mismo soy. Aunque estén diferentes, Él es el mismo. Yo mismo soy. Dice, antes de mí. Yo doy gloria al Señor Jesucristo por esa palabra. Porque dice, antes de mí no fue formado Dios. Y luego dice, ni lo será después de mí. Es como si Dios dijera, vea, aunque yo soy eterno, pero en la mente de ustedes hay un principio y en la mente de ustedes hay un fin. Hay un antes y hay un después. Aunque yo soy eterno y no dependo del antes y del después, pero lo hago en la mente de ustedes, les explico en la mente del hombre. Antes, en lo que ustedes consideran antes de mí, dicen no hay Dios. No fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hay gente que se ha hecho unos discursos que es que para decir que Jesucristo fue la primera criatura que Dios creó antes de crear los ángeles y los demás seres y el hombre y la creación misma. Pero lo toman de un versículo que dice que Él es el primogénito de la creación y creen que la palabra primogénito solo significa el primero de la creación. Cuando no se dan cuenta que se dice precisamente que David es el primogénito de los reyes y no fue el primer rey. Así que primogénito no siempre significa primero. Significa también el más excelso, el más sublime de la creación. Y el Señor es el más sublime de la creación. Así que el Señor Jesucristo no es otro ser creado. De hecho, Él no fue creado. Su manifestación en carne se dio a través de engendramiento. Dice que el Espíritu Santo lo engendró. Y ahí está la razón de ser. Es decir, tú veas, la manifestación de Dios se hizo por obra de Él mismo. No existe otro detrás de Él. Alguien me decía, pero pastor, la Biblia dice que Jesús tuvo un padre o tiene un padre. Y yo le dije, ¿para usted quién es el padre? Pues me dijo, pues el Padre. La respuesta como un niño, me dijo, pues el Padre. Y yo le dije,
¿y el Espíritu Santo qué es según en la relación con él? Dijo, pues él la verdad es, pues no es el Padre, pero es como la tercera persona de la Trinidad, me decía la persona como embolatada. Y yo le dije, ¿quién engendra es padre o qué? ¿El que engendra es padre de alguien? Dijo, ah, pues sí, claro, el que engendra es padre. Y yo le dije, ¿quién engendró a Jesús? Se quedó así pensando y me dijo, pues el Espíritu Santo. Entonces yo le dije, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? La persona se enreda en sí mismo y cae en cuenta. Dijo, ay, pastor, la verdad, ahí sí me encerró. Y yo le dije, no, lo encerré, no, es que está equivocado pensando que son tres. Es que cuando usted dice que el Espíritu Santo, pues es el mismo, el único Dios, el único Padre que hay, que se manifestó en carne. Es decir, que Él posó sobre la Virgen María y ese santo ser es el ser donde Él se manifestó, la manera en que Él se dio a conocer. Así que cuando usted acepta a Jesucristo, el Evangelio presenta que Jesucristo es Dios. Esa es la verdad. Cuando usted lo llama ungido, lo llama Mesías, lo llama Hijo de Dios, no es porque sea otro. Son expresiones que dan a conocer que es que Dios se reveló de esa manera, se dio a conocer de esa manera. Bendito sea el Señor. Cuando usted lee las Escrituras, vamos a mirar, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 4 al 6, usted observa que lo que se dijo en el Antiguo Testamento se reafirma en el Nuevo, de que solo existe un Dios. Y ya Jesucristo se había manifestado. Y para el apóstol Pablo no existía sino un único Dios. Y por eso dice acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, habla de las comidas. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay un Dios. Eso quiero que usted lo tenga presente, por favor, los que están estudiando, los que están ingresando a la fe, porque quiero presentarles que el Evangelio de Jesucristo da cuenta de quién es Él, no solo de lo que Él hace. Hay predicadores que predican de lo que Él hace. Y claro, eso atrae a la gente. De lo que Él hace, ay, eso le gusta a la gente de lo que Él hace. Pero el Evangelio no se presenta para lo que Él hace. El Evangelio no se enfatiza en lo que Él hace, digámoslo en el sentido de que esa sea la razón del Evangelio. La razón del Evangelio es presentar quién es Él, que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el único, que no existe otro. Yo quisiera que usted le diera gloria al Señor por esto, porque de lo contrario usted no va a lograr tener una vida cristiana sólida. Usted va a estar andando y nadando en seco. Es decir, usted va a estar despistado en la vida cristiana. Usted debe afirmarse en la fe. ¿Quién es Jesucristo para usted? El Evangelio da cuenta que Jesucristo es el ungido, es el Mesías, es el Hijo de Dios, y que creyendo en Él, en su nombre, usted tiene vida. Eso es lo que fue. Y nos vamos a quedar ahí, en eso. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, Efesios, capítulo 4, ¿qué dice el versículo 4 y el verso 5? Que quisiera que lo tuviésemos en cuenta para que usted lo leyera. Mire, al menos el 5, tomemos ese 5 que nos dice ya suficiente. ¿Qué dice? ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos señores hay? Yo les pregunto a los que están en la transmisión, ¿cuántos señores hay? Alguien me dice, pues el Señor el Padre, el Señor, el Señor el Espíritu. No equivoque así. Porque estaría pensando que entonces un Señor, otro Señor y otro Señor. No, la Biblia dice un Señor. Y si el único Dios no es el Señor, no es ese único Señor, entonces usted está dividiendo a Dios y está causando, como se dice, un atropello a la doctrina. ¿Por qué no se queda con el único Dios? Y si a usted no le coincide que Jesucristo es el único Dios, pues lo que tiene que pedirle a Él mismo, porque Él es el que le va a revelar, pídale que le revele quién es Él, porque de lo contrario, usted va a seguir diciendo, creo en Cristo, creo en el Padre, creo en el Espíritu Santo,
pero usted al fin y al cabo no sabe ni en lo que cree, porque tiene que definir quién es Él, no quiénes son ellos, porque hay gente que tiene en la mente que son ellos. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de un ellos cuando Dios es todopoderoso? Va a necesitar de otro. Va a necesitar de otro. O mandó a otro, o fue que Él vino a entregar vida. Y en la cruz murió lo que de Dios podía morir. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender. El Evangelio nos presenta a Jesucristo como el único Dios, el mismo Dios. No existe nadie más. Por Él comienza uno y por Él termina uno. Es decir, antes de Él no hay otro, ni fuera de Él hay otro. Por eso usted parte la Biblia y usted cuando la abre, el Antiguo Testamento nos habla de Jehová. Y usted no encuentra a Jesús por ningún lado. Usted no encuentra al Hijo actuando con el Padre. Algunos inventan tomando algunos textos de plurales que hay en la Biblia y dicen, ahí está el Hijo. Pruébelo a ver si está el Hijo. Pruébelo a ver si puede. Alguien me dijo, la Biblia sí dice que ahí estaba el Hijo. Dije, ¿dónde? Dijo, pues en Génesis 1:26 que dice que dijo Dios, hagamos al hombre. Yo le dije, vea, la persona más sencilla, que no tenga mucho estudio, al leerlo sabe que no habla con otra. Y me dijo, ¿y por qué? Así como todo serio. Yo le dije, muy sencillo. El texto, como dice, y dijo Dios. Ya con eso no está diciendo que hablaba con alguien. Porque si hablara con alguien y le dijo Dios, y si hablara con varios diría y les dijo, pero ahí dice y dijo Dios. Sencillo, la gente y se inventa. Dice, ahí habla con el Hijo, y muéstreme donde dice que Dios le dijo al Hijo. No existe eso. Algunos se han inventado y buscan argumentos, pero el Hijo en el Antiguo Testamento es una profecía que se manifestaría Dios en la condición de Hijo. Dios se manifestaría. Alguien me dice, ¿eso está en la Biblia? Sí, Dios mismo manifestó a través de los profetas. Por ejemplo, Isaías 9:6. Pónganmelo por favor ahí en pantalla para que no lo han leído bien, lo lean y se les quede esta noche en el corazón y se den cuenta que el Hijo no existía, no estaba presente, era una profecía. Y se habla de un niño que dice, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Es decir, todavía no aparecía en la escena, se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará ese niño? Ese niño de Belén, ¿cómo se llamaría? Admirable. ¿Un admirable o el Hijo el admirable? No, admirable, el único que existe. Consejero. ¿Cómo se llamaría? Consejero. Un consejero, el Hijo del consejero, no, el consejero, el único. ¿Quién es el consejero? El Espíritu Santo, imagínense. El mismo Espíritu Santo, el mismo Señor, el único consejero. ¿Y cómo se llamaría? Mire, Dios fuerte. Ahí aparece hasta con mayúscula, dice Dios fuerte. Y si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, el mismo Dios dijo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Yo soy el único fuerte. Así que el único es ese niño, Dios fuerte. ¿Quién es ese niño? Pues Dios fuerte. Ahora, para los que le quedan dudas y pelean y dicen que ese niño no es el Padre eterno, pues le va a tocar borrar de la Biblia esto. Le va a tocar o abre el entendimiento o borra esto. Porque la Biblia dice Padre eterno. ¿Cómo llamará ese niño? Padre eterno. ¿Por qué se llamará Padre eterno? Porque es que Dios no hay sino uno único. Él no va a crear otro. Él no va a enviar a otro. Él se va a manifestar a sí mismo. Se manifestó ya Padre eterno y príncipe de paz. Observe esto. Nunca se menciona como la oportunidad para hablar de que no, que es que el niño es otro diferente al Padre eterno. No, es que solo hay un único Dios. Como leíamos, un Señor, una fe y un mismo. Ahora, voy concluyendo. Romanos capítulo 9 y el verso 5. Voy a pedirles que ustedes se den cuenta quién es Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él realmente? El Evangelio presenta, ¿cómo dice este texto? De quienes son los patriarcas
y de los cuales según la carne vino, ¿quién vino? ¿Quién vino? El ungido. Cristo significa eso. Mesías, ungido. ¿Vino quién? El ungido. ¿Y quién es el ungido? Yo creo que más claro esto no lo va a encontrar tan fácil en la Escritura. ¿Cómo dice ahí? El cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es el Cristo? El ungido. ¿Y quién es el ungido? Es Dios. ¿Cuál Dios? Hay gente que dice, no, pero no puede ser el mismo Dios. Pero porque usted de pronto o esa persona tiene en su cabeza que hay dos, que hay tres, pero la Biblia no está mostrando dos y tres, que Él es el único Dios. En esto radica el Evangelio. Si usted comprende y acepta eso, usted está en el Evangelio de Jesucristo. Y si usted no acepta eso, usted está en el Evangelio de la prosperidad, en el Evangelio de las sanidades divinas, en el Evangelio del bienestar social, en el Evangelio de las relaciones sociales. Es decir, puede estar en otro Evangelio, claro, pero no está en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo presenta que Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más dice? Bendito por los siglos. Amén. Porque hay que bendecir a Dios. ¿Por qué se bendice a Dios por los siglos? Porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad y no existe nadie más, no existe otro. Muchos están confundidos, es porque Él en momentos dados habla como hijo, es decir, como hombre, en esa condición humana. Por ejemplo, cuando manifiesta que tiene sed, que tiene hambre, que está cansado, que está durmiendo. Es decir, cosas que son netamente de hombre. Y en esa condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo. Es decir, Él no se lo humilló a otro, en esa condición. Entonces, porque lo ven hablar como hombre, es como si ahora alguien viviera acá en mi casa y viera que yo ahora hablo con mi esposa y le digo, mi amor, mamita, si estás muy linda, te amo, te quiero, y comienzo y dice, este pastor que allá hablando de Jesucristo habla aquí, ahora ya habla como esposo. Es otra cosa. Pero ¿dejo de ser pastor? No. Es que además de ser pastor soy esposo. Es decir, el Señor lo que hizo fue hacerse hombre, pero estando en la condición de hombre se portó como hombre. Y como hombre oró, como hombre lloró, como hombre tuvo hambre. Es decir, como hombre fue tentado, y usted vi como hombre, pero como Dios. Mire a ver qué hizo como Dios. Reprendió al viento y a la mar, le dijo, calla, enmudece. Perdonó los pecados a un hombre que lo bajaron por el techo, desentecharon una casa y se lo bajaron, era un paralítico. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente decía, este blasfemia, habla, si solo Dios es el que perdona pecados. Y Jesús se queda, dice que conociendo el pensamiento de todos, les dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Pues para que sepan que tengo poder para perdonar pecados. Como dice, para que sepan quién soy yo, ahí sí cabe la expresión, para que sepan quién soy yo, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se levantó. Así que los judíos se dieron cuenta que Él se manifestó y manifestó que era Dios. Alguna vez lo fueron a apedrear y ese día que lo habían apedrear, Él le dijo a la gente, ¿y ustedes por qué me van a apedrear? Es decir, si yo les he mostrado muy buenas obras de mi Padre, así les digo. Es decir, ustedes saben que lo que yo he hecho. Dice, no, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Ojalá que usted comprendiera el trasfondo de este mensaje. El hecho de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, presenta que Él es Dios. Si usted tiene otro pensamiento, usted tiene otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, a usted lo han embolatado, a usted no le dijeron la verdad, a usted no le han explicado el evangelio, aún no conoce el evangelio. El evangelio se centra, como dice este texto, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, para terminar, no sé si leer 2, 3 versículos. 2. Hebreos capítulo 1, verso 8. Para que usted se dé cuenta que confunde a muchos es el término hijo. Es decir, el término hijo es lo que tiene confundido a muchos. Porque dicen, pastor, pero si el Hijo de Dios está en la Biblia es porque Dios es el papá de él. Es decir, él es el hijo del papá. Es decir, así sencillo. La gente se confunde porque no sabe, no conoce que el término hijo de Dios es un título o es el título de la manifestación del mismo Dios en carne. Y la gente cree que es otro diferente a Dios. Eso es lo que lo confunde. Pero mire qué dice la Biblia acerca del Hijo. Mas del Hijo dice. ¿Qué se dice acerca del Hijo? Para que usted sepa qué es lo que se ha dicho desde la antigüedad acerca del Hijo, de esa manifestación. Tu trono, oh Dios. Mire que a cómo se le llama al Hijo. Tu trono, oh Dios, mas del Hijo dice. Yo voy a repetir eso porque algunos leen y malinterpretan las Escrituras o escuchan a predicadores que tienen argumentos muy teológicos, muy de doctorado, pero no de la revelación de quién es Él, del Evangelio. Entonces dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo se exalta el Hijo? El Hijo es Dios. Ahora dígame, ¿cuál Dios? Pues el único. No hay más. No sería creado otro, no sería formado otro, Dios no haría otro, Él mismo, el único. Solo que se le llama, esa manifestación de Dios, se le llama la manifestación Hijo de Dios. Por eso Juan era que hacía mención. He escrito todo esto para que ustedes crean que Jesucristo, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Dios? Pues ese título que recibe Dios al manifestarse en carne. ¿Cuál Dios? El único. Por eso dice, más del Hijo dice, ¿qué dice el Hijo? Tu trono, oh Dios. Si el Hijo no fuera Dios, ahí diría, más del Hijo dice, tu trono, oh Hijo de Dios. Así, no, ahí no dice Hijo de Dios. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que téngalo en cuenta en esta hora. Y voy a concluir, primera de Juan capítulo 5, verso 20, por acá tengo este versículo que lo saca usted de todas las dudas que tenga, si usted ha oído bien este mensaje. Más del Hijo dice, ¿qué se dice del Hijo? Vamos a mirar qué dice primera de Juan capítulo 5 y el verso 20. Dice, más, pero sabemos que el Hijo de Dios, mire que se está hablando del Hijo de Dios, no vaya a pensar que es otro, porque eso es lo que confunde a la gente. Más bien piense que es otra forma o modo de Dios manifestarse. Ahí sí le acepto. El mismo ser, pero en diferente modo. Ahora en el modo hombre. Es decir, el mismo ser, el único ser. Pero dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Qué bonito, ha venido. ¿Quién vino? Pues el Hijo de Dios, ¿quién es? Pues Dios, el único que existe, porque no había otro con él en la antigüedad. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Observen, ¿a quién nos va a dar a conocer el Hijo de Dios? Al que es verdadero. El oficio de él no fue sanar, no fue limpiar leproso y resucitar muerto. Él lo hizo, pero esa no fue la razón por la cual él se manifestó al mundo. Por favor, entendamos esto esta noche. La razón de él fue darnos a conocer al que es verdadero. Es decir, esa es la razón de ser de él. Y luego dice, y estamos en el verdadero. Juan el apóstol, el mismo que escribió el Evangelio, según veíamos, dice, y estamos en el verdadero. Y aclara, dice, en su Hijo Jesucristo. Quiere decir que
el Hijo de Dios vino a darnos a conocer que Él es el verdadero. Voy a ponerlo de la manera más sencilla para que lo entienda. Y si usted no le coincide esta forma más sencilla que yo le estoy dando, tiene que leerlo hasta que le coincida. ¿Por qué? Porque lo que el texto está diciendo es que Él vino, el Hijo de Dios vino para dar a conocer al que era verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es el Hijo de Jesucristo? Mire cómo dice, este es el verdadero Dios. Que el Hijo Jesucristo es el verdadero Dios, no lo dice el pastor José Sierra, lo dicen las Escrituras, lo dice la palabra. Dios lo ha revelado, Dios lo ha dicho, que el Hijo de Jesucristo, que el Hijo de Dios vino para que conociéramos al verdadero. Y que el verdadero es Él, el Hijo de Jesucristo. Y Juan, como queriendo decir, de pronto queda algún sabor por ahí, no saben quién es Él, pues este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo doy alabanzas al Señor, y doy gracias al Señor por ustedes, los que recibieron esta palabra. Así que si usted va a predicar el Evangelio de Jesucristo, no predique acerca de las sanidades. No sé si sea muy atrevido de mi parte, porque algunos andan felices hablando de sanidades. Y yo también me maravillo, y ojalá que fueran sanados todos. Pero yo he orado por personas que uno dice, ¿y por qué no la sanó el Señor? Alguien me dice, porque le faltó fe, pastor, a usted, porque le faltó poder a usted. Y yo digo, ¿y por qué he orado por esos días sanado? Ay, pastor, porque ahí sí había mucha fe en usted, ese día sí oró. Y algunos creen eso. No, es que el oficio del Señor, la razón de Él, no es que la gente esté diciendo, ay, mira que lo sanó, ay, mira que lo resucitó, ay, mira que le dio un buen hogar, mira que le cambió la vida. Sí, eso es bonito y lo deseamos, pero no nos vayamos a quedar con ello pensando que es el Evangelio. El Evangelio presenta es que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Por eso es que Juan dijo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que usted debe creer? Hay gente que cree y seguramente tenemos muchas personas en esa transmisión que dicen, yo creo que Él sana, yo creo que Él hace esto, Él me hace. Sí, yo también creo que puede hacerle el milagro, porque de hecho a algunos le hará el milagro, a otros no. Y alguien me dice, y pastor, ¿y usted por qué se atreve a decir que otros no? Porque es que usted lea en las Escrituras. ¿Cuántos habían junto al estanque allá en Bethesda? Y mire a ver a cuántos sanó. Mire a ver a cuántos libertó. Mire a ver a cuántos. A uno. Y no había más, sí, pero sanó a uno. Alguien me dirá, pastor, pero no ha leído versículo que sanó a todos. Sí, en otras ocasiones sanó a todos. Es decir, para él, sanar a todos o sanar a uno entre todos es igual. Alguien me dirá, igual, no es igual. Pues para nosotros no es igual, pero para él es igual. Porque la razón de ser de Él es que lo conozcamos, que Él es Dios. Y si usted no conoce eso, usted va a predicar un evangelio diferente y va a estar diciendo que Él sana, que Él hace esto, pero la gente no. O sea, la gente va a llegar al evangelio y por eso muchos se devuelven, muchos se apartan, porque no conocieron que Él es Dios. Conocieron que Él sanaba y cuando no lo sanó se devolvieron. Conocía que Él prosperaba, pero cuando no los prosperó, se devolvieron. Conocieron que Él estaba con uno, pero cuando se sintieron y que andaban solos, sin problemas y muchas cosas de la vida, dijeron, ¿dónde está Dios? Me abandonó, me voy entonces otra vez al mundo. Y regresaron. Pero el que ha conocido quién es Él, dice, aunque no me sanara, pero yo sé que Él es Dios. Aunque yo no tuviese bienes materiales, pero yo creo que Él es Dios. Aunque yo no tuviese nada más en el mundo, pero con que lo tenga Él, que Él es Dios, yo lo sigo a Él. Y eso es lo que quiero que usted en esta noche haya aprendido. Yo me alegro muchísimo de haberles podido compartir esta palabra que en mi corazón estaba desde hace días predicarles, que el Evangelio de Jesucristo es saber que Jesucristo es Dios. Lo demás
téngalo por seguro que nos alegramos, nos contentamos. Y si usted me dice, pastor, a mí me sanó el Señor mientras usted predicaba, yo digo gloria a Dios y me agrada mucho. Pero si usted me dice, pastor, conocí que Jesucristo es Dios y que no hay otro fuera de Él, que Él es el Señor, aunque estuviese enfermo, yo diría, tiene vida y vida en su nombre. Así que el texto que leíamos al comienzo, yo quisiera que lo dejaran en pantalla y ojalá que quedara en pantalla para que cuando alguien entre a la transmisión y llegue al final, se le quede grabado ese texto que leíamos al comienzo de Juan capítulo 20 y el verso 31. Vamos a dejar ese versículo grabado ahí. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, no dice en sus nombres, porque no existen los tres, no existen tres nombres ni dos, existe un nombre y es el nombre de Jesús. Por eso se debe bautizar en el nombre de Jesús. Por eso se debe orar en el nombre de Jesús. Por eso usted debe hacerle culto en el nombre de Jesús. Voy a orar por todos ustedes que están ahí. ¿Comprendieron las Escrituras? Si a usted le quedó duda, porque claro, hay muchos versículos que habrá que aclararlos y entenderlos, claro, pero en un contexto doctrinal, no en un contexto conceptual, de conceptos aislados. No tome un versículo para hacer de un versículo un tema. La Biblia, por eso leíamos aquí Antiguo, Nuevo Testamento, y faltaría mucho más por leer nosotros en esta noche. Yo quiero agradecerle a los 365 móviles que Dios usó ahí para que muchas personas escucharan esta palabra. Así que el culto en el Señor, creo que a usted y a mí nos ha bendecido el Señor con este culto. Los que, aunque el culto es para Dios, pero nos beneficiamos nosotros. Mire, si alguien no comprendió, por favor, no dude en llamarme. Y usted dice, pastor, es que estoy molesto hasta con usted. No tenga problema, usted me puede llamar molesto y yo lo atiendo y trato de entenderlo, comprenderlo, porque cuando uno dice, pastor, me movieron el piso y a mí no me queda muy claro esto, necesita ayuda, pero eso es lo que viene el Señor a hacer, precisamente a moverle el piso y a decirle, ¿cree verdaderamente quién es Jesucristo? Por eso es que a Pedro el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué le fue revelado a él? Que Jesucristo es Padre, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el mismo Señor, el único. Usted vea, escucha a Pedro predicar y usted dice que se bautice en el nombre del Señor Jesucristo. Usted no lo ve predicando otro. Incluso lo van a encarcelar y lo van a meter y le van a dar duro y todo lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento de Pedro. Y le dicen, vea, nosotros no queremos oír más que usted predique en ese nombre no queremos oír. Dice, digan ustedes, juzguen ustedes, ¿vamos a obedecer a los hombres o antes que Dios? Díganme a ver, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dicen, no podemos dejar de testificar que hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder. En Jesús, aleluya, quien murió, gloria a Dios. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Al menos una estrofa, un pedacito de un himno. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en el nombre de Jesucristo. Voy a orar. Yo creo que ya es justo, ¿cierto? Quienes están en esa transmisión, ya es justo que podamos orar y que el Señor nos siga ayudando. Oremos, soberano Señor. Muchas gracias por los que estuvieron allí tan detenidos, pendientes de la enseñanza. A muchos les ha revelado quién eres tú. Oh Dios, gracias por este refrigerio que trae tu palabra.
Gracias por anunciarle a las personas el plan de salvación, la gracia de la vida. El evangelio no es de sanidades, aunque tú sanas. No es de milagros, aunque tú haces milagros. El evangelio es de reconocer que nos sea revelado, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el ungido. Dios, yo te doy gracias por este pueblo, por esta iglesia, por los que escucharon tu palabra, los que creyendo en tu nombre tienen vida, porque no tendrán vida si no creen en tu nombre. Hay muchos, Señor, que divagan, hablan de evangelios diferentes, lo profesan como si fueran la esencia del evangelio, lo presentan como si fuera lo último que hay que saber del evangelio, y la gente se enamora de una sanidad, la gente se enamora de un beneficio económico, la gente se enamora de un bienestar social, pero Señor, no te conocen, y por eso cuando están en dificultades creen que la fe les falló, creen que tú, oh Dios, se ha olvidado completamente. Aleluya. Pero Dios, en esta noche yo quisiera, Señor, que obraras a favor de aquellas personas, de aquellos amigos, de aquellos que estuvieron en la enseñanza, estos amigos que están aquí. Estas personas son mis hermanos también. Muchos de ellos conocieron tu palabra. Algunos hasta ahora están comprendiendo que tú eres el Señor. Lo que Juan escribió en su evangelio, lo que presentó en esa versión del evangelio, es para que conozcamos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, y para que creyendo en su nombre, dice el texto, tengamos vida. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por alumbrar nuestro entendimiento. Alabanzas al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Contentos, felices. Yo creo que ustedes la han pasado tan bien como yo. Y uno como predicador quisiera predicar más, quisiera anunciar más, quisiera hablarles más, pero creo que hemos tratado o más bien Dios ha tratado con nosotros y nos ha ayudado para enseñar de una manera muy sencilla. Que Dios nos bendiga a todos. Quiero darles una feliz noche en el nombre de Jesucristo. Ya saben, cuando digo en el nombre de Jesucristo, que estoy diciendo en el nombre del único Señor, del Dios Todopoderoso, del Salvador del mundo, del que es eterno. Dios los bendiga y los guarde.